Si uso la expresión, tenemos que pensar aquello que llevamos como misioneros. ¿Qué es lo que llevamos? ¿Llevamos alguna cosa? Es una pregunta seria, que conviene que la pensemos y la discutamos, porque de verdad nosotros llevamos algo. ¿No? Porque es lo que pasa con los que nos han pasado, ¿no? Anunciadores, evangelizadores, llevamos la buena noticia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la buena noticia? Y él les he mencionado, en ese caso concreto, la buena noticia sería decirles, oye, ustedes están actuando por la acción del Espíritu Santo, y lo que hacen para vivir y el esfuerzo que hacen para vivir humanamente es el Espíritu trabajando en ustedes. En el fondo, no les estamos llevando nada, sino les estamos mostrando que aquello que vive o aquello que están experimentando es la acción de Dios. O sea, en el fondo nosotros no estamos llevando nada a nuestros hermanos. A lo máximo les estamos ayudando a reconocer que Dios está trabajando en ellos. Entonces, por eso que la expresión llevar algo, con la idea del misionero, ¿no? En el fondo lo asimilamos con la idea de la enseñanza, ¿no? Como si fuésemos a enseñar algo y que ellos no lo tienen o que lo van a recibir porque no lo tenían hasta que nosotros llegamos. Entonces ahí conviene cuidar las expresiones, yo creo, y ver. Yo creo que es legítimo hablar que podemos llevar la buena noticia, pero hay que preguntarnos en qué consiste esa buena noticia exactamente en ese contexto, ¿no? Solamente era para tener un cierto cuidado con lo que vaya, porque a veces las expresiones traicionan nuestra teología, ¿no? En el hacer, sino que profundizar más en el ser misionero. Porque creo que hay una gran diferencia en que soy misionero y lo que hago con misionero. Y la gente solo a veces o muchos traemos en el error de hacer mucho, no del ser. Y por eso la importancia de la espiritualidad, porque cambia desde mi propio ser. No es que no voy a hacer justamente hay acciones que tengo que realizar, pero va mucho más allá. Y esa docilidad del espíritu a actuar en mí. Pero a veces siento que también en ese mismo tema pero nos enfrascamos mucho en lo que vamos a hacer y creo que usted también está manejando, ¿verdad? De que llevo, de que esto, de que esa acción va mucho más allá de una próxima. Claro, yo les voy a hablar los próximos días para mostrarles, voy a cambiar un poco de dirección y voy a mostrar cómo sería concretamente una acción evangelizadora, cuál sería una pastoral misionera propiamente. Voy a dar algunas sugerencias a partir de algunos autores que han pensado toda esa problemática, y hay uno de esos autores que propone la inversión de la pregunta, ¿no? Y yo lo voy a explicar con más detalles más adelante, pero normalmente es: ¿qué podemos anunciar hoy? La pregunta típica que está marcando toda la misionología, toda la dedicación misionera de la iglesia. ¿Qué podemos anunciar hoy? ¿Cuál es lo que podemos anunciar? Él propone invertir esa pregunta y decir: ¿qué es lo que nosotros podemos recibir como evangelizadores? Y eso cambia las cosas, y eso cambia la teología de la misión, porque, claro, hemos invertido la cuestión, porque nosotros mismos nos ponemos como receptores, porque si no, simplemente me parece que la idea es
que nosotros damos, llevamos, cargamos. Nosotros somos los que hacemos. Y en el fondo nosotros no recibimos nada. Y la experiencia citada por la experiencia que ha sido nombrada de los Samuel Ruiz, ¿sabe?, es darse cuenta de esa inversión, que antes que él dé alguna cosa, él ha recibido. Y eso cambia totalmente. Lo vamos a ver, hay un texto muy, muy interesante que lo voy a comentar sobre eso. Bueno, para dar un paso adelante, en estos pocos minutos que nos faltan, quisiera leer un párrafo concreto, leerlo, porque antes estaba comentando simplemente algunas frases de Pedro Trigo, y que dice en ese momento: no pocos de esos pobres latinoamericanos se sienten cristianos y su fe y sus devociones son para ellos una ayuda inestimable para mantener la esperanza y la dignidad. Lo más impactante de esos pobres cristianos es que hablan libremente con Dios, se desahogan con Él, le piden, incluso se pelean con Él, tienen más confianza en Él que en sí mismos y por eso, en definitiva, se ponen en sus manos y se abren a sus designios. La evangelización tiene que consistir en decirles, que cuando hablan así con Dios, lo hacen a impulsos del Espíritu, que es Él quien les da esa franqueza para estar con Él desnudamente y sin temor, como verdaderos hijos muy queridos. Romanos 8, 15, 17. Los tienen que animar a proseguir esa relación, porque esa es la fuente de su humanidad y de su más alta expresión. ¿Ya? Eso resumiría como ¿qué es lo que tendríamos que hacer con esos pobres latinoamericanos hermanos nuestros? ¿Qué es lo que le decimos? La evangelización tendría que consistir en decirles que cuando viven de esa manera, que cuando oran de esa manera, que cuando rezan de esa manera, lo hacen a impulsos del Espíritu. Y es el Espíritu que les da esa franqueza para estar delante de Dios desnudos, sin temor, como los hijos están delante de su padre. Y ahí los evangelizadores tendrían que animarlos a seguir esa relación con Dios. O sea, no les estamos enseñando nada nuevo. Lo único que les estamos diciendo es lo que viven y lo que hacen si viven humanamente, claro. Si llega a un pueblo donde todo el mundo se está tiroteando, bueno, ya no están viviendo humanamente, por supuesto. Ahí hay otro motivo, ¿no? Pero cuando viven humanamente, dentro de lo que quepa, con las incoherencias del caso, ¿no? Porque no es perfecto decir. Eso que hacen y que está bien, eso lo hacen a impulsos del Espíritu, que está trabajando ya en ustedes. Ese sería como el contenido del anuncio de la misión. ¿Qué es lo que llevamos? Pues, decirles, ahí, reconozcan ustedes. ¿No? Y eso es lo mismo, sería lo que hablamos antes de comprender, de volver al Evangelio, a esa espiritualidad de Jesús, ese Evangelio auténtico, que es el contenido fundamental de la misión. Eso es lo que llevamos, es el contenido fundamental de la misión. ¿Cuál es el contenido fundamental de la misión? Proclamar que el Espíritu no actúa solo en los que relativizan instituciones y estructuras, porque saben que hemos sido creados para entrar en la comunidad divina como hijos en su Hijo, sino que a otros los llama para que se entreguen al servicio temporal de los seres humanos y así preparen la materia
del reino de los cielos. Pero a todos los libera, para que con la abnegación propia y el empleo de todas las energías terrenas en pro de la vida humana se proyecten hacia las realidades futuras, cuando la propia humanidad se convertirá en oblación acepta a Dios. ¿De quién es ese texto? ¿Lo reconocen? Gaudium et Spes 38. Lo mismo que hemos hablado hasta ahora, resumido. En ese ambiente complicado de nuestros días, posmoderno, ultramoderno, hipermoderno, como quieran llamarlo, ¿no? Hay diferentes adjetivos, que se caracteriza con ese tiempo que hemos descrito ayer un poco y esta mañana, ¿no? Individualismo sin misericordia, religión sin compromiso. En ese ambiente de un individualismo y una religión sin compromiso, ¿cuál sería una buena noticia para decir y anunciar a nuestros conciudadanos? A esos conciudadanos que con la abnegación se levantan cada día y trabajan y se preocupan por su familia y que tienen que tomar horas de transporte y que son mal pagados. ¿Cuál sería la buena noticia con eso? Esos que se dedican con esfuerzo, con abnegación a la vida humana. ¿Cuál sería la buena noticia para ellos? Que es el Espíritu de Jesús derramado en la Pascua quien alienta, purifica y robustece esa dedicación de todos los días. Esa es la buena noticia. Claro. Y por eso nosotros, como cristianos, como misioneros cristianos, les estamos como agradecidos y les pedimos que nos ayuden pues a continuar, a secundar ese camino vital, ¿no? Que es una orientación pues genuinamente espiritual, ¿no? Y aquí viene una pregunta que podría durar mucho responder, pero conviene hacérsela y que durante estos días yo creo que la podemos ir completando. ¿En qué se nota que los misioneros están animados por el Espíritu? ¿En qué se nota que los misioneros están animados por el Espíritu? Y ahí yo creo que solo desde ese reconocimiento de la acción del Espíritu, más allá de las fronteras de la Iglesia, más allá de las instituciones religiosas, tiene mucho sentido si nos referimos a la misión que tenemos como cristianos, ¿no? Entonces la pregunta, ¿en qué consiste el tono espiritual de la misión? A ver, no sé si ayuda la expresión, ¿no? Una expresión de Pedro. ¿En qué consiste el tono espiritual de la misión? En el fondo, ¿en qué consiste la espiritualidad misionera, ¿no? ¿En qué consiste el tono espiritual de la misión? ¿En qué se nota que los misioneros están animados por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu de su Señor que los envía? ¿En qué se nota? Y lo básico para responder a esa pregunta es que el modo de llevar a cabo realiza cabalmente el contenido o lo desmiente. Lo que hacemos confirma que el Espíritu está inspirando a los misioneros o lo desmiente. Esos misioneros no están animados por el Espíritu. O sea, tenemos dos posibilidades: o se confirma que están animados por el Espíritu, o inmediatamente decir esos no están animados por el Espíritu. O sea, podemos ver
lo que decimos, lo que hacemos, o confirma o desmiente que los misioneros están animados por el Espíritu. Y por eso, nuevamente, la referencia a Bartolomé de las Casas recordaba que hay un único modo de evangelizar. ¿Cuál es el único modo de evangelizar, según él? El mandado y practicado por Jesús a los apóstoles. Ese es el único modo de evangelizar. El mandado y practicado por Jesús y los apóstoles. Ese es el único modo, el único modelo. No tenemos más modelo. El modelo que tenemos es aquel que lo encontramos en el mandado y practicado por Jesús y los apóstoles. Entonces, ese mandado y practicado por Jesús y por sus discípulos, por sus apóstoles, lo tendríamos que organizar, sistematizar, guiados por el Espíritu, por los que en nuestro continente pues, se fueron convirtiendo poco a poco al cristianismo, y no solamente se rindieron a la religión de los vencedores, ¿no?, sino que lo hicieron ante misioneros de ese talante espiritual, porque esa segunda evangelización que hoy día estamos intentando emprender, esa famosa, ¿cómo se llama?, la nueva evangelización, ¿no?, ¿en qué se va a apoyar? Si no se apoya en ese mandado y practicado por Jesús y los apóstoles, ¿no? Y ahí San Pablo, Pedro Trigo coloca un texto de San Pablo recordándonos, ¿no?, bastante interesante, que yo creo que es clave, dice San Pablo, y a partir de eso Bartolomé de las Casas lo utiliza y lo recompone. El texto de Bartolomé dice así: pueden colegirse las 5 partes que integran o constituyen la esencia de la forma de predicar el Evangelio, de acuerdo con la intención y el mandato de Cristo. La primera es que los oyentes, sobre todo los infieles, comprendan que los predicadores de la fe no tienen ninguna intención de adquirir dominio sobre ellos con la predicación. La segunda parte consiste en que los oyentes y sobre todo los infieles entiendan que no los mueve a predicar la ambición de tener. La tercera parte consiste en que los predicadores se comporten de tal manera dulces y humildes, afables y apacibles, amables y benévolos al hablar y conversar con sus oyentes, sobre todo los infieles, que estos quieran oírlos gustosamente y tengan su doctrina en la mayor reverencia. La cuarta parte de la forma de predicar, más necesaria que las otras, al menos para que la predicación le sea provechosa al predicador. Es el amor de caridad con que Pablo acogía a todos los hombres del mundo para que se salvaran. Hermanas gemelas de la caridad son la mansedumbre, la paciencia y la benignidad. La quinta parte de la forma de predicar el Evangelio, a saber, una vida ejemplar, resplandeciente con obras de virtud, sin ofensa de nadie, totalmente irreprensible. Bueno, entonces es un texto de Bartolomé de único vocationis modo, ¿no?, la única forma de la vocación, ¿no?, único modo de la vocación. Entonces él recoge la idea de San Pablo del modo de predicar, ¿no?, y la transforma y saca consecuencias, ¿no?, esos 5 elementos. Claro, está en el lenguaje de la época, pero que podría darnos pistas, ¿no?, interesantes.
Entonces, lo primero de todo, de esto que sacamos, lo primero de todo es que la misión está animada por el Espíritu. Por el Espíritu, y ese es el Espíritu precisamente el que los evangelizadores no pueden pretender tener el dominio. La misión está animada por el Espíritu y los evangelizadores no pueden pretender adquirir dominio sobre él. Claro, sería una pretensión demasiado pretenciosa, pero que muchas veces, aunque sea indirectamente, yo creo que pretendemos tener un cierto dominio. Y de esa manera, pues en la primera evangelización de América, de las Américas, ¿no? Ya desde los primeros años de la llegada del anuncio de la fe cristiana a este continente, desde los primeros documentos, en una bula del 1493, se proclama que el único objetivo válido para la presencia de los españoles era la evangelización a los indígenas, y que para que realizaran eficazmente los investía de condición de señores. Obviamente, hoy las instituciones pues tienen la tendencia a transformarse en cooperativizarse, ¿no? Diferenciándose de las demás, teniendo como una estructura fuerte que les permita moverse, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un estilo un poco complicado, ¿no? Como se hacen las cosas hoy día. Entonces, ¿no será, se pregunta Pedro Trigo en este artículo, ¿no será este un motivo importante para que no pocos responsables de la institución eclesiástica para emprender la misión? ¿No será esa la razón? Que necesitamos una cosa bastante pesada para poder realizar la misión. El número de personas, el número de adeptos, eso a veces para nosotros se convierte como en la medida del poder, ¿no? Y que negocian con las fuerzas vivas. Tenemos más o tenemos menos. Yo tengo más. Parece ser que entran otros criterios que no son los precisamente evangélicos, ¿no? Que parece que entran en muchos momentos es aquello que se llama el poder mundano, ¿no? El poder mundano, y que parece ser que no se acomoda muy bien con el único poder que existe en realidad, que es el servir desde abajo con el Espíritu de Jesús. Se contradice. Y muchas veces, pues, en las parroquias, por ejemplo, se piensa muy comúnmente que el cura, pues, no manda en su parroquia, sino que sirve desde abajo a los parroquianos, que son, de hecho, el sujeto parroquial. Pero normalmente eso está al revés. Y inclusive no sería exagerado decir que para seguir en esa dirección del Espíritu, pues necesitaríamos aquello que ya hemos hablado esta mañana, de una conversión a fondo, pero de una conversión a dónde? Al Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque si no seguimos en esa dirección, la misión puede convertirse en una misión no cristiana. Claro, podríamos estar haciendo misión, pero no será una misión cristiana. Soy misionero, pero no soy misionero cristiano. Esa es la clase.
Y la segunda señal que nos puede servir para distinguir si la misión está o no está animada por el Espíritu es que les quede muy claro a los que evangelizan y a los evangelizandos, que les quede muy claro que los evangelizadores no son movidos por el objetivo de poseer. Pero ahí podemos preguntar, ¿será que siempre queda claro que a los evangelizados, ¿no?, les queda claro que el objetivo de los evangelizadores no es la intención, el objetivo de poseer? Y en la iglesia, en la nuestra, en la iglesia latinoamericana, se ha venido insistiendo hasta el cansancio desde Medellín en eso. Es decir, que el sostenimiento de la institución y de sus personeros no se puede ligar a los sacramentos, porque en el esquema actual parece que pues, se cobra, ¿no? Y así pues lo afirma de manera clara Jesús cuando envía a sus apóstoles, ¿no? Lo han recibido gratis, denlo gratis. Mateo 18, ¿no? Claro, hay otros problemas prácticos, eso es innegable, ¿no? Pero la intención de la evangelización no es poseer. Claro, si queda claro eso para los que son evangelizados, los fieles, no hay ningún problema. Pero si aquello aparece con un saborcito de duda, que hay una segunda intención, eso es feo, ¿no? Y la gente lo rechaza inmediatamente. Y Bartolomé de las Casas pues va a comentar a la práctica de los discípulos en ese texto un poquito más adelante, que decía que no pedían ni el alimento, sino que lo aceptaban de los que voluntariamente se lo querían dar, ¿no? Está glosando lo de los apóstoles, ¿no? El sentido de predicar en pobreza es instaurar la reciprocidad de dones como expresión primaria de la fraternidad de las hijas e hijos de Dios, ¿no? Es el contenido de la evangelización. Pues evangelizar con la pobreza. Y de eso yo creo que nos hemos olvidado. Y evangelizar con la pobreza hace ver que es verdad, como dice, que se puede fundar la vida en la confianza en Dios. Pero honestamente, yo el primero, creo que hay pocos testigos de aquella manera de evangelizar. Hay, gracias a Dios, hay ejemplos, y eso es lo que anima. Hay. Y yo personalmente conozco gente para sacarse el sombrero, ¿no? Pero la gran mayoría me parece que necesitamos, yo me incluyo, continuar en ese espíritu, ¿no? Creer que realmente nos ponemos en las manos de Dios, eso no es simple, ¿no? Y eso significa, todo eso significa que la misión tiene la finalidad de hacer verdaderas comunidades cristianas que, además de comprender a los necesitados, a los pobres, se encargue de los que se dedican a ellos, ¿no? Claro, es lógico. Si hay transparencia en lo que se hace, las comunidades cristianas tendrán que comprender que es deber de ellos encargarse de los que se dedican al servicio de las comunidades, lo cual aparece de manera clara y transparente. Pero no sucede porque siempre hay ambigüedades, ¿verdad? El que se encarga de la comunidad y sirve a la comunidad debería ser responsabilidad de la comunidad, ¿verdad? Y normalmente las comunidades se desresponsabilizan porque ven
en muchos casos, ¿no?, que no hay mucha transparencia, ¿no?, o que hay intenciones segundas. Pero no, sería que se responsabilice. Y así crearía unas verdaderas comunidades. La tercera manera de distinguir a esos misioneros que están animados por el Espíritu de Jesús, lo que menciona, estoy comentando lo del texto de Bartolomé, ¿no? La tercera es que sean humildes, amables y benévolos. Eso no se refiere a un elemento simplemente del temperamento, ¿no?, qué buena gente, sino a que lo que están comunicando es la condescendencia y benignidad de Dios, que no envió a su Hijo a juzgar, sino a salvar desde abajo con la gracia de la predicación. No se trata de que los que evangelizan sean simpáticos o buenas personas, sino sobre todo que muestren que Dios es bueno y que hay esa condescendencia divina y esa benignidad de Dios, y que no envía a su Hijo para juzgar, sino para salvar. Y eso, claro, transforma la misión. Y la cuarta orientación, a partir del texto de Bartolomé, es la particularidad de una misión con espíritu, es que el amor de caridad para acoger a todos. Y ese amor es auténtico porque muestra o mostraría que no discrimina a nadie, y que consiste en proclamar que en su Hijo Jesús Dios nos acoge incondicionalmente. Entonces, la conversión cristiana pues no es una ley que se intima, sino a la buena noticia que se ha acercado gratuitamente para consumar su alianza. Dios se ha acercado gratuitamente. Porque si no, se hace vacío el anuncio, ¿no? Sería eso de la primera Corintios, ¿no?, capítulo 13. Sería como el sonido de una campana, ¿no?, de vibrar los fierros, ¿no?, los platillos, que solo suenan, pero no hay nada. Y la quinta característica de la misión con espíritu, según ese texto, y con eso yo cierro lo que estamos haciendo ahora, se nos decía en el texto de Bartolomé de las Casas, es una vida ejemplar. No en el sentido del cultivo de una perfección moral, ¿no?, sino en el sentido de asumir el estilo de Jesús, el modelo de Jesús. Y en nosotros, pues, debería relucir la humanidad de aquel que es tan humano como solo el Hijo de Dios puede ser. ¿Quién puede ser tan humano como Jesús? Y lo contrario, pues, sería predicar ritos, doctrinas, simplemente. Y eso sería, pues, más barato que, nos dice Trigo, que revelar con la vida a Jesús de Nazaret, pero aquello no salva. Entonces, una misión desde el Espíritu de Jesús no es hacer lo que se viene haciendo con un tono un poco espiritualista, ¿no? Porque ese es el peligro, ¿no? Creer
que estamos evangelizando con un tono espiritualista, pero en realidad nos desviamos de la verdadera docilidad al Espíritu. Ojalá que podamos captar estas propuestas que son básicas, que nos vienen desde Bartolomé de las Casas, desde la época, pero que las podemos adaptar. Pero lo fundamental, no se olviden, que la idea de todo esto es que la misión es una acción del Espíritu en la Iglesia y en la sociedad.